Bienvenidos a un nuevo episodio de Café entre Caminos. En el episodio de hoy nos acompañan Sara Gutiérrez y Eva Orue, autoras del libro En el Transiberiano, una historia personal del tren que forjó un imperio. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en otra edición del Café entre Caminos. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a tres escritores, escritoras, que además han tenido la valentía de venir a examinarse de la asignatura de ferrocarriles aquí en la escuela, ¿no? Luego subiremos al aula de examen, pero bueno, vamos a empezar por un café entre amigos, hablando de un tema que por lo menos a mí me resulta fascinante. Como muchos sabéis, nuestra escuela desde siempre ha tenido una relación sentimental muy fuerte con Rusia, debido a nuestro fundador, Agustín de Betancourt. Él estudió en Francia, luego vino aquí en 1802, puso en marcha nuestra escuela y la ingeniería de caminos en España, y luego marchó a Rusia, se convirtió en el ingeniero del zar Alejandro II y hizo muchas obras relevantes allí y fundó una universidad en San Petersburgo, la Universidad de Vías y Comunicaciones, que ha sido tradicionalmente nuestra universidad hermana. Yo creo que los españoles no manejamos bien lo de recordar la memoria de nuestros próceres, quizá por esa tendencia a estar siempre en dos bandos, ¿no? Si un bando guarda respeto a alguien, el otro tiene que denostarlo, ¿no? Eso es un poco. Durante muchos años, la memoria de Agustín de Betancourt la han conservado sobre todo los rusos y nos han enseñado un poco a valorar la figura de Agustín de Betancourt. Ahora yo creo que ya en las últimas décadas en España le estamos prestando la atención que merece. Y bueno, recientemente pues hemos tenido una exposición por el 200 aniversario de su muerte, que desgraciadamente se ha producido en un momento en el cual las relaciones con Rusia pues no hacían viable que fuera de alguna forma un homenaje compartido, que yo creo que hubiera sido muy enriquecedor, ¿no? Yo creo que es lo que decíamos antes, que también nos ha pasado a vosotras de alguna forma, que este libro hubiera sido diferente, probablemente no mejor, pero hubiera sido diferente si hubierais podido realizar 30 años después ese viaje de nuevo en el Transiberiano, ¿no? Yo termino ya y os doy la palabra. Solamente una cosa más. Cuando sucedió la invasión de Ucrania, la guerra de Ucrania, cuando comenzó, nosotros pues, nos vimos un poco noqueados y sin saber un poco cómo reaccionar. Fuimos a hablar con nuestros ministerios y ver un poco cuál debía ser nuestra relación, de alguna forma, con nuestra universidad hermana allí en San Petersburgo. Y bueno, mientras nosotros nos lo estábamos pensando, pues ellos tomaron una decisión muy rápida. Para ellos lo tenían muy claro. O sea, la Universidad de Vías y Comunicaciones se encarga del ferrocarril en Rusia. El ferrocarril es estratégico, con lo cual, desde el principio de la guerra, cortaban cualquier tipo de relación con Occidente, ¿no? Entonces, ellos nos fueron los que tomaron la decisión por nosotros de cortar todo tipo de relaciones. Pero eso también yo creo que da una idea. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del ferrocarril, a ver si se ha retrasado 15 minutos, si tenemos problemas para cogerlo, qué pasa en Chamartín y todo este tipo de cosas. Pero el ferrocarril no podemos olvidar que es un elemento geopolítico clave, y yo creo que quizá lo que más nos enseña, y está muy presente en vuestro libro, ¿no?, es que el Transiberiano ha sido y es todavía, yo creo, un elemento geopolítico de primera magnitud, en donde, bueno, pues también yo creo que se percibe mucho en el libro esa presencia siempre de China, que no podemos olvidar que China y Rusia pues, son amigos de conveniencia. No es muy normal que sean amigos de verdad, ¿no? Bueno, pues nada más por mi parte. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un privilegio teneros aquí y nada. Antonio, lo dejo en tus manos. Muchas gracias. Pues muy buenas a todos los presentes, a los que nos estáis siguiendo por podcast y el resto de canales. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar para este episodio el nombre. En vez de Café entre Caminos, lo vamos a convertir en el Samovar entre Caminos, ¿eh? Porque realmente es un libro redondo. Yo creo que es un libro al que se pueden asomar muchos lectores, ¿no? O sea, yo creo que es un libro que te puedes asomar desde la perspectiva del lector al que le gusta la historia, al lector al que le gusta la literatura. Hay mucha literatura dentro de este libro, muchas referencias, por supuesto, a la literatura clásica rusa. Hay un lector que se pueda asomar al libro desde el punto de vista de la geopolítica. Te puedes también asomar, quizá menos, pero también a la universidad. Y por supuesto, y por eso estamos esta mañana aquí,
te puedes asomar al libro desde el punto de vista del lector al que le gusta la ingeniería, ¿no? Yo creo que estamos en el foro más adecuado. ¿Y por qué hay ingeniería en el Transiberiano? Bueno, pues alguna cosilla de ingeniería hay, ¿no? Estamos hablando de una vía de 9.300 kilómetros que transcurre a través de 8 usos horarios, para que os hagáis una idea de quizá la falsa percepción de que tirar raíles en Siberia es una cosa fácil. Estamos hablando de 7.000 estructuras, tanto primarias como secundarias, a lo largo del corredor. O sea, vamos a encontrar túneles de 8 kilómetros, vamos a encontrar puentes, viaductos de 3 kilómetros. O sea, que para que nos hagamos una idea realmente de la gran dificultad ingenieril que tiene el Transiberiano, y sobre todo no penséis en estos parámetros que estoy mencionando desde nuestra perspectiva de 2024, ¿no? Imaginad el pobre ingeniero en el año 1890 trabajando a 20 grados bajo cero o con una temperatura en verano de muchísimo calor, ¿no? Entonces, daros la bienvenida, Eva, Sara. Sois muy difíciles de presentar, pero ser difícil de presentar es bueno. Porque a Sara, por ejemplo, te podemos presentar como oftalmóloga, como traductora de ruso, o sea que realmente... O sea, como nada. No, como tantas cosas que yo creo que es muy interesante. Se me ha olvidado antes mencionar que hay muchas perspectivas de lector, pero los lectores no son estancos, ¿eh? Los lectores evolucionan, no somos ingenieros 24 horas, también podemos ser amantes de la lectura, amantes de la historia o de la geopolítica, ¿no? Y Eva, igual, difícil de presentar, ¿no? Te podemos decir... Periodista, premio del Club Internacional de Prensa, ¿eh? Te podemos presentar como directora de la Feria del Libro de Madrid o alcaldesa. O alcaldesa de la Feria del Libro de Madrid. 600.000 libros vendidos este año, creo, ¿no? O sea que... Bueno, y a ti también te vas a presentar como que la persona que entrevistó a Mikhail Gorbachev. Ah, bueno, pues sí, mira, eso estuvo bien. Que en Madrid eso fue la primera entrevista que hice sola. O sea, que a nadie le extrañará que no sabiendo nada de ingeniería está aquí en el medio de mogollón. Y ante tanto ingeniero. Sí, fue una casualidad. En este viaje pergeñamos escribir algún libro. Era un libro basado en entrevistas. Nos costó mucho conseguir que nos la dieran, y el día que nos concedieron, que nos avisaron que sí, que podíamos ir con él a Novgorod y que a lo mejor, que iba allí a dar una conferencia a una universidad, que a lo mejor había algún hueco y podríamos hacer la entrevista. Pero ese día que nos avisaron a nosotras de esto, avisaron también a Eva, o Eva avisó a los suyos, de que... Yeltsin había tenido uno de sus achaques y sus jefes de Onda Cero, que ya era corresponsal de Onda Cero allí en Moscú, le dijeron que se tenía que quedar pegada al micrófono. Y ella me dijo, pues tú vete, no podemos perder la entrevista. Y yo dije, ¿pero a dónde? ¿Y cómo? Nada, vete. No sabía ni cómo funcionaba aquella grabadora que lleve. Y fui y efectivamente fue una entrevista de todo el día, porque estuvimos un rato larguísimo, que es el no tener la presión de no ser profesional. Yo casi acabó, era casi una charla de bar, de bueno, tal, no sé qué, llevaba 4 preguntas, pero de ahí nos fuimos yendo. Y hicimos, luego me invitó a comer, luego seguimos por la tarde después de la siesta, que dijo su mujer que a ver, que estaba muy cansado, que le dejara un poco. Y cuando llegué con aquello grabado, que yo venía entusiasmada de que me había encantado Gorbachev como persona, no sé, súper amable, cariñoso, me dice, Eva, no, pero esto no podemos esperar a nuestro libro, que vete tú a saber si se va a publicar o no. Esto hay que publicarlo ya, hay que llamar a una revista, porque me contó, que no había dicho todavía, que se iba a presentar a las siguientes elecciones. Aunque sabía que le odiaban y que no iba a ganar nada, pero que, bueno, que Yeltsin era un farsante y que él se tenía que presentar. Y sí, creo que sacó el 0,4%, algo así, nada. Pero, bueno, ahí empezó una colaboración, ahí empezó otra etiqueta mía de periodista que no era, porque empecé a colaborar con la revista Tiempo.
a raíz de esa entrevista, bueno, hicimos luego el POPE, es que hicimos un montón de entrevistas súper buenas, La verdad es que las otras juntas. Que está muy bien ir por la vida con muchas etiquetas. Yo creo que lo triste es ir en la vida con una sola etiqueta las 24 horas. Bueno, el libro está escrito a 4 manos, ¿no? Es un poco, os adelanto que es un libro que tiene 2 partes o 2 perspectivas que van engarzando además y engarzan muy bien. Una es la parte histórica, ¿no? Cuál es el desarrollo de las obras ferroviarias, bueno, de las obras de la infraestructura y de la explotación ferroviaria en Siberia, desde comienzos, mediados del siglo XIX hasta la actualidad, pero incluso llegamos a la guerra de Ucrania. Y luego, además, vais contando vuestra historia personal. Y es peligroso cuando se hacen libros a cuatro manos, porque pueden acabar como un pastiche, ¿no? Pero de verdad deciroslo que está muy bien engarzado, funciona muy bien cómo contáis vuestra historia personal en el tren. Hacéis un viaje en 1994, ahora vamos a ir. Y otra cosa que tiene el libro interesante es, bueno, pasa en este libro, pasan nuestros trabajos, pasan nuestras vidas, ¿no? Hay un montón de círculos abiertos que van engarzando unos con otros y otros se van cerrando, ¿no? Y en esta charla me gustaría comentar con vosotros algunos de estos circulitos que me han interesado, ¿no? Jueves 11 de agosto del año 1994, 2 de la tarde, en un andén de la estación central de Moscú. Aquí arranca este viaje, ¿no? Este viaje con el que estamos en esta charla hoy. Entonces yo quería empezar quizá con una pregunta de loquillo, ¿no? ¿Qué hace una maña como tú en un sitio como este y qué hace una carballona como tú en la estación central de Moscú a las 2 de la tarde del 11 de agosto de 1994? Mi explicación era fácil. Yo era periodista y desde hacía algo más de un año era corresponsal, como ha dicho Sara, de Onda Cero en Moscú. Nos habíamos conocido en octubre del 93 en una de esas escenas que se daban en la Rusia de entonces todos los días. Habíamos ido cada uno por nuestro lado con amigos distintos que se conocían entre ellos. Yo iba a comprar esquís, porque cerca de mi casa había un parque y en ese parque podías hacer un pequeño recorrido con esquís de fondo. Y bueno, me habían dicho que era una buena cosa y para allá me fui. Y coincidimos en la tienda, en la gran tienda de deportes que había en el Moscú del año 93, a la puerta. Dentro de la tienda no había prácticamente ningún producto. Todo el producto estaba fuera. Había ahí decenas de personas vendiendo sus cositas y las cositas de la tienda. Y yo vi que había por ahí pues botas, nos presentaron, Sara, que estaba trabajando como oftalmóloga en un centro importantísimo de Moscú, en el Instituto de Microcirugía Ocular, y yo, que era corresponsal. Había vivido un pequeño momento de gloria porque unos meses antes de conocernos, quizá alguno aquí lo recuerde, Boris Yeltsin había disuelto y bombardeado el Parlamento ruso y yo había estado ahí dentro, había estado en la radio a todas horas, en fin, ese momentito que todos los profesionales soñamos alguna vez, yo lo viví en el año 93. El caso es que fui a comprar unas botas y saqué de mi mochila unos calcetines para probarme las botas. E inmediatamente se lanzaron sobre mí 2 policías acusándome de algo así como contrabando, de vender cosas. Era la única que no contrabandeaba en esa acera. La única. La única por la que fueron por razones obvias. Y Sara, que no solamente hablaba muy bien ruso, sino que además tenía el know-how de cómo tratar a esta gente, les paró. Y les paró diciéndoles: estaremos encantados de ir con ustedes a comisaría. Y a partir de entonces empezamos una relación personal, una aventura también en aquel tiempo, incluso en el tiempo actual. Llevamos 30 años, 31 juntas. Y en algún momento Sara me dijo algo que ella ahora explica, quizá mejor que yo, pero lo que me dijo fue: ¿cómo puedes estar informando de este país tan inmenso conociendo apenas Moscú, el Anillo Dorado, que es la zona histórica alrededor, y San Petersburgo? Y al mismo tiempo buscaba tiempo para conocernos mejor. Y el Transiberiano era la opción obvia. Por un lado te daba muchas horas para hablar, aunque no lo íbamos a hacer del tirón, y por otro lado nos iba a permitir, a mí fundamentalmente, conocer mejor el país del que efectivamente estaba informando sin saber apenas nada.
porque Moscú no es Rusia. Moscú es una parte de Rusia, pero... Ninguna capital representa al país en general, pero en el caso de país. Rusia esto es muy verdad. Entonces, claro, yo os quiero hacer una pregunta tan ancha como Siberia. Tú sabes que Siberia no existe, ¿no? ¿Qué es Siberia? ¿Qué es Siberia para vosotros? El libro, en mi parte, empieza con una pequeña provocación, que es afirmar lo que yo acabo de decir, que es que Siberia no existe, lo cual es falso. Siberia existe. Pero no existe esa Siberia que todos tenemos en la cabeza. Yo creo que si haces una encuesta por la calle y preguntas qué es Siberia, la gente dice de Moscú para allá todo. Administrativamente nunca ha sido así. Pero lo más gracioso es que la parte que identificamos con Siberia nunca ha sido estrictamente Siberia, es el lejano oriente ruso, que es donde está Vladivostok. Y sobre todo que desde el punto de vista administrativo, los soviéticos y los rusos, incluso en la época de los zares, que tienen estabilidad pasmosa para cambiar fronteras y mover pueblos de un sitio para otro, no los han dejado en paz. Entonces, en función de en qué momento mires, Siberia es una cosa o es otra. Lo que seguro que no es esta inmensa masa de tierra que nosotros imaginamos. Es algo mucho más pequeño, insisto, administrativamente hablando, que está prácticamente en el centro del país. Sí, porque es que sabemos lo que es La Rioja. Podemos saber lo que es Baviera. Bueno, pero tú y yo conocimos Castilla la Nueva y Castilla la Vieja y tampoco existen ahora. Sí, pero claro, Siberia, la definición administrativa pues es más complicada. Y además nos fiamos de la cartografía soviética, sobre todo. ¿Nos podemos fiar de la cartografía o no? No, pero reconocido por ellos, ¿eh? Reconocido por ellos, pero hasta el punto, y lo mencionás en el libro, de que hacen aparecer, bueno, aparecer no tanto, pero desaparecer ciudades. Sí. O sea, tú te ves el mapa y no ya es que no sea correcto, es que a lo mejor donde ves un hueco, en mitad de ahí existe una ciudad que tiene a lo mejor 1 millón de habitantes y no te aparece en la cartografía. Es un tema complejo. Bueno, y entonces, si hay mucha falsa percepción sobre lo que es Siberia, la segunda pregunta es obligada. ¿Qué es el transiberiano? Que yo creo que también hay mucho equívoco, ¿no? ¿Qué es el transiberiano? El transiberiano, en realidad, para nosotras, cuando nos fuimos ahí en el 94, era el tren que te permitía ir de Moscú a Vladivostok sin tener que hacer ningún tipo de transbordo. Realmente se llamaba el Rasia 02, el que iba de Moscú a Vladivostok, Rasia 01, el que iba de Vladivostok a Moscú. O sea, no existía el nombre transiberiano. La marca transiberiano posiblemente cuajó en la feria, en la Exposición Universal de París de 1900, que no estaba todavía la línea terminada, pero sí había ahí una gran presencia de publicidad del transiberiano, hasta el punto de que Vagón Litz tenía un vagón de lujo en un hangar que te permitía subirte, estarte dentro comiendo más o menos 45 minutos y por las ventanas iban pasando dioramas como si fueras avanzando, incluso se movía, y cuando te bajabas por el otro lado, por la puerta distinta a la contraria por la que habías entrado, te bajabas en Pekín, porque realmente aquel transiberiano era otra línea, era de Moscú a Pekín, era el transmongoliano. Y transiberianos realmente son todos los que atraviesan Siberia. Sí. Son trenes como el que cogimos nosotros que tienen una funcionalidad no turística, si aquellos de los primeros años de Vagón Litz hablan hasta de llevar piano de cola, bañeras de mármol. Bueno, no era el caso de los trenes que conocimos en los años 90. A lo mejor sí los hubo después en los años 2000, otra vez líneas de lujo para turistas, pero en aquel momento eran trenes que cumplían su funcionalidad de desplazamiento de población y desplazamiento de mercancías, no tenían ningún objetivo turístico. Y insisto, son todos, el BAM también es un transiberiano, que es el que va por encima del Baikal, todas las líneas que atraviesan Siberia. Sí, yo creo que desde la perspectiva de la ingeniería se entiende fácil, ¿no? Es decir, realmente no es esta imagen que tenemos de una vía férrea, que encima no es el Oriente Express. Que en la imaginación tenemos, no sé por qué, tenemos una recta enorme, porque en Siberia es muy fácil construir y ya llegaremos a eso, pero realmente es una red ferroviaria, lo que conocemos como una red, como un corredor ferroviario que abarca cientos de kilómetros además, porque entre, lo mencionás, por ejemplo, BAM, el Amur, el Baikal-Amur magistral.
transcurre a cientos de kilómetros, una red, digamos, paralela, relativamente paralela a lo que conocemos como transiberiano, cientos de kilómetros al norte. En paralelo transcurre oeste-este, en paralelo al norte, pero son mucho más, como estás comentando, el tursiberiano, el transpolar, el transmanchuriano. Y este del Baikal-Amur, que me gustaría volver porque después de leer el libro le he pillado especial cariño, digámoslo, por circunstancias que ahora iremos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un viaje en el transiberiano, vamos a hacer un viaje también en el tiempo y nos vamos a retrotraer a la Rusia zarista de los comienzos del ferrocarril, ¿no? 1850, sobre ese entorno. ¿Qué sucede con los zares? Rusia era un país en ebullición entonces, problemas sociales enormes, era un país donde existía la esclavitud, a pesar de que la abolió antes que Estados Unidos o España, por poner 2 ejemplos. Un país enorme ya entonces, cuyos dirigentes no conocían. Ningún zar había llegado nunca al otro lado del país. Eran señores de Siberia desde los tiempos de Iván el Terrible, pero nadie había ido más allá. Expediciones sí, los cosacos sí, y había un déficit evidente. Hay un par de personajes, Muraviov y Kulomsin, en esta historia, que son providenciales en la medida en la que son funcionarios que entienden, son enviados a Siberia para trabajar, que entienden que aquella tierra está siendo abandonada. Mientras tanto, desde el principio del siglo XIX, Rusia está poniendo en marcha una mini red ferroviaria, pero con muchos problemas. Primero, porque no entendían la necesidad. Segundo, porque cada vez que encargaban un tren se lo encargaban a un tipo diferente que venía incluso con su propio ancho de vía. Los primeros trenes rusos, cada uno es diferente en el ancho de vía. Por ahí pasaron ingenieros de varias nacionalidades que convencieron a los zares de que había que hacer esto o esto, pero no había un conjunto. La necesidad se empezó a imponer con Alejandro III, padre de Nicolás II. 1880 y tantos, 1890. La orden definitiva llegó en 1891. Y ahí Alejandro III hizo una cosa que es interesante desde el punto de vista de las relaciones públicas y quizá lo entendemos mejor ahora de lo que se entendió entonces. Y es que mandó a su hijo, todavía zarevich, a Vladivostok. El zarevich, como todos sus antecesores, iba a hacer un viaje iniciático. En lugar de hacerlo hacia Europa, que es donde habían ido todos, su padre lo mandó en dirección contraria. Lo mandó hacia Oriente. Y en el curso de ese viaje, donde por cierto estuvo por 2 veces a punto de ser asesinado, una vez por una pantera en la India y otra vez por un fanático en Japón, las crónicas cuentan que llegó a Vladivostok con la cabeza vendada y muy cabreado. Pero el caso es que su padre le dijo, vete allí y pon la primera piedra. Y hay una imagen, una fotografía en la que él aparece movido, pero ahí está, muy bonita, en la que el tipo aparece con una carretilla. Debía ser la primera vez en la que alguien de la familia real cogía una carretilla. Para entonces Alejandro III, impulsado por un primer ministro, que antes había sido ministro de Transporte, Sergei Vite, que tenía perfectamente clara la trascendencia de esta línea férrea, habían empezado a ponerla en marcha, esto los ingenieros lo sabréis mejor que yo, no como una línea continua, sino por tramos. Se empezó a construir a la vez en los 2 lados, es decir, a 9.000 kilómetros de distancia, en una época en la que las comunicaciones no eran lo mejor, y se adjudicaban tramos. Los estudios previos eran inexistentes, había una idea muy loca, la has mencionado varias veces, que la gente decía, y en los periódicos de la época españoles se refleja, que eso iba a ser pan comido, porque Siberia es muy plana. Sí. Obviaban el hielo, obviaban los ríos, lo obviaban todo, pero sí es verdad que Siberia es muy plana. El caso es que Alejandro III dio la orden, se constituyó un comité que presidía su hijo y heredero, y cuando Alejandro III murió, que murió muy joven, Nicolás II, que es un zar que reconocía que no estaba hecho para gobernar, mantuvo una única cosa razonable de su padre, que es el empeño transiberiano. Vale, todo esto suena muy bonito y muy de épica zarista, pero en realidad había 2 objetivos fundamentales en esta obra, o 3. Explotar las riquezas de Siberia, que se conocían apenas. En realidad se empezaron a dar cuenta de lo que había ahí cuando empezaron a llegar de verdad a Siberia. 2, mandar colonos, es decir, rusificar Siberia, no colonizar Siberia de cualquier manera, rusificar Siberia. Y hay un plan extraordinariamente complejo que incluye ayudas para los campesinos que podían ir, mirar, volver, coger a sus familias, volver otra vez. Y desde luego mandar tropas, porque ahora quizá no lo pensemos, pero llegar desde San Petersburgo, la capital, hasta Vladivostok, eran meses, cuando no años, de viaje.
era mucho más fácil llegar a Vladivostok desde Londres y sobre todo cuando se abrió el canal de Suez, a través del canal de Suez, que llegar directamente por tierra cruzando Rusia. Yo creo que por aportar un apunte en la historia de la ingeniería, bueno, ya hemos hablado de Agustín de Betancourt, ¿no? Los estudios de ingeniería civil comienzan formalmente con Agustín de Betancourt, estamos hablando de comienzos del siglo XIX. Y hay una cosa, cuando me iba leyendo el libro, en esta la parte que habláis de la Rusia zarista, hay una cosa muy graciosa, porque aquí en esta escuela tenemos el grado de ingeniería civil, y ahora viene la parte importante, territorio, ¿no? Ordenación territorial. Tu ordenación territorial, puedes ordenar La Rioja o puedes ordenar Baviera, ¿no? Ordenar Siberia, ordenar Rusia, es cierto que no lo hicieron muy bien, pero también hay que considerar que las dimensiones no son las mismas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ordenación del territorio, ¿no? Cuando hablamos de cómo el papel de la ingeniería para el desarrollo social, para el bienestar de la población, pues a lo mejor son conceptos que en 2024 los tenemos muy claros, pero los zares no lo tenían tanto. Entonces hay una cosa muy, muy curiosa. El libro habla del este de Rusia. El oeste de Rusia es distinto en cuanto a la historia ferroviaria, ¿no? Lo primero que hacen, el primer tramo ferroviario que existe en Rusia, une San Petersburgo con la villa, el palacio de veraneo de los zares, para que hagan una idea de lo que es ordenación territorial. Hombre, si pago un tren, lo pago para mí. Claro. Si lo pago bien y lo disfruto yo. Y la segunda obra ferroviaria en Rusia, que tiene que ver una cosa, es hacia el oeste, totalmente contrario del transiberiano, pero tiene una cosa totalmente en común. Y es que unen San Petersburgo con Varsovia, que todavía era parte, en aquel momento era parte todavía del imperio zarista, del imperio ruso. ¿Y para qué lo unen? ¿Para que tú te vayas de vacaciones a Varsovia? No, lo unen para que el transporte de tropas de la Rusia zarista a todas las revoluciones y todos los levantamientos que se producían en los territorios occidentales del imperio fueran más rápidos. O sea que, de nuevo, volvemos a ver el papel de la ordenación del territorio en la Rusia zarista. Comentabas, Witte, que de vez en cuando en una generación no demasiado brillante te sale un Witte, ¿no? Te sale un estadista que sale. Witte es que antes de político era ingeniero. Terminó degenerando en político, muy a su pesar, pero sus inicios son de ingeniero y muy ligado al ferrocarril. Hay otro ingeniero de esta época, luego al final de la charla hablaremos más de literatura, que es Nikolai Gary-Mikhailovsky, que participa en toda la construcción del ferrocarril, y es gracioso porque plasma en una novela toda su vivencia personal como ingeniero, ¿no? Se llama, lo estuve mirando, Los ingenieros se llama, es del año 1891, y digo, leedlo. Digo, bueno, pero lo puedes leer tú, que lees ruso. El resto no vamos a tener que esperar a que alguna vez nos lo Pero fíjate que traduzca. cuando trazan la línea original no iba a acabar en Vladivostok, No. pero bueno, y recorre el paralelo 55, prácticamente pegado. Y entonces atraviesa los grandes ríos rusos, que son todos, permitidme, verticales y no horizontales. Solamente hay un par de los grandes que son horizontales. Entonces llega un momento en que se configura efectivamente una línea de transportes en la que, por ejemplo, los productos agrícolas pueden bajar por el río y, al cruzarse con el transiberiano, ir hacia el este y el oeste. O sea, cambia fundamentalmente la manera de trabajar y de mover las mercancías por el país. Lo decía antes, ¿no? O sea, no vamos a ver esta obra faraónica de ingeniería desde la perspectiva de 2024, sino la perspectiva de 1890. Sí, porque ¿no? esos ríos que permiten el transporte son también los que dificultan fundamentalmente la construcción. Porque algunos son más anchos que aquí largos. Pero no solamente ya es el ancho, es que además tienes el y luego problema... las crecidas, las heladas... Tampoco las crecidas, que es otro problema gordo. Tienen otro ¿Estás hablando problema. con un experto? No, tienes otro tercer problema, y es el de hielo. Es decir, cuando tienes bloques de toneladas de hielo que dan contra los pilares del puente. O sea que esta es otra de las dificultades ingenieriles que tiene, ¿no? Habláis muy bien en la obra de uno de los grandes problemas de la ingeniería del transiberiano, que evidentemente es el permafrost. Estoy viendo, profesor Romana, hay muchísimo que hablar del permafrost, ¿no? El permafrost, a mí me explicaban aquí en la escuela que es como una lenteja de tierra
de tierra congelada en geotecnia. Y claro, hay dos opciones. O tu obra sube 1 metro o tu obra baja 1 metro. Pero ya empezamos a hablar de montaña rusa. Montaña rusa, ¿no? Entonces, está muy bien desarrollado en la obra la dificultad del permafrost, la dificultad del primer ingeniero, o sea, la primera aproximación de la ingeniería hacia el permafrost es vamos a acabar con el permafrost. Alguien con una idea brillante es si me dais 10.000 toneladas de carbón termino con el permafrost. Y eso no realmente en el transiberiano, pero incluso ya en la ingeniería soviética ya va desarrollándose a no voy a acabar con el permafrost, al final el permafrost va a ser mi aliado, ¿no? En vez de quemar carbón para terminar con el permafrost, quizás sea más conveniente congelar artificialmente más terrenos. Esto es una de las primeras dificultades que tiene. Luego hay una cosa, lo mencionabas también, se trabaja con secciones independientes, y hay una cosa también graciosa de la construcción. La construcción se hace con mucha voluntad, pero muy pocos medios técnicos, ¿no? Logísticamente, imaginad lo que es construir 1 kilómetro de vía férrea en Siberia cuando no tienes una sola conexión de carretera. Es decir, ¿cómo meto en la obra todos los materiales que necesito? ¿Cómo meto las traviesas? ¿Cómo meto, si tengo madera, meteré con madera cercana, pero si no, por ejemplo, el tema de todos los aceros, todos los elementos constructivos me los tienen que llevar a la obra. ¿Y cómo me los llevan? En ferrocarril, porque no hay carretera. O sea que el mismo ferrocarril que estoy construyendo es el que me va avanzando los materiales. Y muy pocos medios técnicos y económicos, es decir, que los materiales no son de, por decirlo de alguna forma, no son de primerísima calidad. Hay un elemento también muy importante en la ingeniería ferroviaria que es la separación entre traviesas, ¿no? Y leía en una crónica que me resultó muy gracioso, decía: en la construcción del transiberiano se utilizaron 12 millones de traviesas. Que seguro que tenían ahí a uno contando traviesa a traviesa hasta 12 millones, ¿no? Seguramente no. Claro, entonces yo me hice, aquí no podemos sacar en esta prueba, no os permitimos calculadora, pero yo en casa sí me la saqué y dije, bueno, son 9.000 kilómetros de transiberiano, 12 millones de traviesas. Nos sale un número redondo, nos sale 75 centímetros de separación por traviesa, ¿no? Entonces, hoy en día estamos hablando de 50 centímetros en madera, 60 centímetros en hormigón. Yo dudo muchísimo que se utilizaran 75 centímetros de división, de separación entre traviesas. Seguramente es un número inflado, porque no me extrañaría que llegaran a distancias, a separaciones entre traviesas muchísimo mayores. No hay medios, no hay materiales. ¿De dónde los saco? Imaginaos también el problema que tiene una traviesa de madera, que no es lo mismo una traviesa de madera hoy en día que tenga su tratamiento, su secado, etcétera, a lo que estaban haciendo ellos, que era corto un árbol por la mañana y por la tarde es traviesa. O sea, el contenido de humedad, os podéis imaginar las deformaciones que tiene. Balasto, el balasto de la superestructura, se lo enseñan por encima a la vía. Dicen que hay incluso tramos que realmente se hacen sin ningún tipo de balasto. Fenomenal. Entonces, si el acero no es de calidad, si no hay balasto, si las separaciones entre traviesas son de 1 metro, ¿qué ocurre? Pues que al final la ingeniería, hablamos de los zares ahora, es tira para adelante y tira kilómetros. Pero ¿qué ocurre al final? De hecho, cuando Alejandro I da la orden de hágase, se dice hágase con ingenieros, material y trabajadores rusos. Y lo primero que perciben es que eso es imposible. Hay tramos del transiberiano que no se hubieran hecho jamás sin la aportación de la ingeniería inglesa, por ejemplo, o sin la presencia de trabajadores no solamente chinos, que había muchísimos, sino también alemanes e italianos. En el Baikal hay un tramo que se llama el túnel de los italianos, me parece, porque lo construyeron ellos. Y luego la otra cosa es que como iban dando por secciones y el control sobre los capataces de las obras era, digamos que, ligerito, había algunos que cogían material de un tramo ya puesto para ponerlo en un tramo nuevo, se llevaban unas cuadrillas que de pronto desaparecían cuando pensaban que tenían que ir, yo qué sé, a su casa de origen porque tenían el ganado suelto o tenían que recogerla. Fue verdaderamente una tarea ardua. Por eso tuvieron que recurrir a mano de obra esclava, esclava primero y a prisioneros con mano de obra forzada después. Los cálculos no están muy claros. Las cifras nunca han sido ni el fuerte del régimen zarista ni el del régimen soviético, pero es evidente que sin esa aportación de mano de obra obligada a trabajar y en qué condiciones, eso nunca se hubiera podido hacer. También es cierto
que gracias a esta obra la ingeniería rusa y después la soviética vivió una época de esplendor. Venían de muy atrás, pero todas las crónicas coinciden en que gracias al esfuerzo que se hizo y al empeño estatal en realizar esta obra, las escuelas florecieron, la capacidad mejoró y poco a poco pudieron hacer las cosas por sus propios medios. Hay otra pregunta, ya hemos hablado de las dificultades constructivas y al final pues, el mantenimiento es terrible y lo que se hace, como estaba diciendo, se canibaliza. Es decir, o canibalizo al que está construyendo el tramo siguiente, voy por la noche y le robo, o directamente a alguna vía secundaria, voy por la noche, quito la vía secundaria y de repente al día siguiente aparece en la vía principal del transiberiano, ¿no? Dicen que, bueno, hablar de dinero es de mala educación, pero hay una pregunta clave, es decir, ¿quién paga la fiesta, ¿no? Porque la economía zarista no es la de la Rusia del petróleo de hoy en día, no hay muchos medios, entonces realmente ¿esto lo pagan los rusos? No, porque querían hacerlo todo, lo has dicho antes, querían construirlo, querían pagarlo, pero ¿esto lo pagan los rusos o yo...? Sergei Vite puso en marcha un plan que ahora sería perfectamente inadmisible y nadie sabe muy bien de dónde salió ese dinero, ni cómo se recaudaba, ni cómo se repartía. Pero hay algunas certezas. La primera es que efectivamente el Estado ruso zarista puso mucho dinero encima de la mesa. La segunda es que Francia ayudó de manera principal. De hecho, hay unos títulos preciosos que reproducimos en el libro. Se estableció, hay una curiosa relación entre la Francia regicida, que había decapitado a sus reyes, y la Rusia zarista. De hecho, en París hay un puente Alejandro III y en San Petersburgo hay un puente de los franceses. Entonces, Francia ayudó y ayudaron sus ingenieros. Eiffel rondó también por ahí en algunos tramos. Por no hablar de que algún francés se viene arriba y dice que sin la historia de Miguel Strogoff, que impresionó mucho a Alejandro III, que era francófono como toda la sociedad, la buena sociedad rusa, sin esa historia el transiberiano quizá hubiera sido otra cosa o no hubiera existido. Personalmente creo que es una chifladura, pero en fin, hay una profesora de historia francesa que lo sostiene, que fue la lectura de Miguel Strogoff lo que dio el empujón definitivo a la obra del transiberiano. Es verdad, o sea, porque hay muchísimos vínculos entre Francia y Rusia. Hay mucho vínculo en la época zarista, hay mucho vínculo comercial, hay vínculo cultural y hay un vínculo político muy fuerte entre Francia y la Rusia zarista. O sea, estamos hablando de todos los tratados de amistad franco-rusa y ya si nos adelantamos un poquito, esos tratados de amistad terminan en ciertas enemistades con otras terceras partes en el año 1914. Pero es cierto eso, que la financiación, buena parte de la financiación de la obra viene de París y viene también de todos los financieros, de todos los grandes bancos, de la Bolsa de París, ¿no? Y yo creo que hojeando el libro también dais muchos datos. Hay un dato muy curioso que me cuadra también. La financiación de la obra, al menos los tramos de deuda que se emiten y compran inversores franceses se colocan al 4%. O sea, están hablando de un tipo de interés aproximado del 4% para la obra. Bueno, seguimos un poco con la parte ingenieril y también con vuestra parte personal porque llegamos al Baikal. Llegasteis al Baikal en vuestro viaje y también llegaron los ingenieros rusos en 1895. Pero el Baikal, dicen por ahí que no es el Manzanares, ¿no? No lo sé. El Baikal contiene el 20% del agua no congelada del planeta, o sea que es una masa de agua considerable. Dulce. De agua dulce, que también se congela y tiene hasta olas de hielo cuando se congela, que tiene más de 600 kilómetros de largo. Cuando llegamos nosotras pensamos que no podíamos estar al lado del Baikal y no navegarlo, ya que se podía, y nos fuimos hasta el norte. Allí descubrimos, sin saber, pues en aquel momento, en Severobaikal había una colonia de gente que se había quedado atrapada, como me había quedado atrapada realmente yo en el país, que me había ido con una beca, cayó la Unión Soviética en 25 de diciembre del 91 y nadie dijo qué pasaba, o sea, éramos unos sin papeles. Bueno, pues aquellos también lo eran porque eran consomoles que habían llegado en los años 70 para terminar de construir el BAM que mencionabas antes, que
no conseguían trabajadores para hacerlo, y en los años 70 ya usar prisioneros era un poco más complicado que había sido previamente. Y llamaron al entusiasmo, que desde aquí nos parece inocente, de la gente para que fuera a lo que era un proyecto nacional. Y llegaron muchos chavales que en la taiga empezaron a plantar sus tiendas, luego en invierno fueron construyendo edificios, y en ese año 94 era una burbuja totalmente soviética, de gente sobre todo ucranianos, había muchos ucranianos que atrapados en un país que no era el suyo, pero sin poder volver tampoco a su sitio. Cuando llegaron aquellos del siglo XIX con su tren para pasar al otro lado, pues pensaron, si desde aquí se pensaba que atravesar Siberia era sencillo porque era plano, ellos pensaron que bordearlo por abajo era sencillo porque era duro, era roca y ahí no iban a tener, pero era tan duro que era muy complicado, demasiado complicado porque picaban a mano. Y decidieron que se podía tirar como se helaba, pero se helaba tanto que realmente en invierno pasan con coches por encima. Bueno, pues que tirar las vías por encima podía ser, pero en el deshielo aquello se hundía. Entonces alguien pensó que podía ser buena idea pasar los trenes en barco, pero no en un barco de madera, en un barco con casco de acero que además rompiera el hielo para alargar no solo cuando era navegable, sino cuando había hielo, ir cortando y abriendo el camino. Y lo encargaron a Inglaterra, ¿no? Y llegó, mira, ahí me hubiera gustado estar, llegó en cajas, desmontado, en 7.000 cajas o no sé cuántas cajas. Y allí montaron el rompehielos, y el rompehielos navegó. Y llevaba dentro 850 pasajeros, creo, y 3 trenes en las bodegas, ¿no? Con los trenes vacíos y los de pasajeros vacíos y los de mercancías. Y luego le hicieron uno más pequeño que no era capaz de romper el hielo, pero que iba siguiendo la estela del grande. Y estos se hacían 2 viajes al día para allá, 2 viajes para acá, cuando se podía. Porque a veces estaban semanas los pasajeros allí esperando a ver si se podía tirar o sea que el Baikal fue una aventura interesante en la construcción hasta que ya pudieron circunvalarlo, ir por abajo. Nosotras navegamos el Baikal por aquello de verlo, y cuando volvimos a Irkutsk a retomar el viaje, nos dimos cuenta que teníamos todavía 200 y pico kilómetros de Baikal. Y va pegado a la orilla del lago, por el sur. De hecho, en las primeras crónicas de viajeros hay varios que se encuentran a 3 pobres ingenieros ingleses que habían sido mandados a un pueblito que hay a la orilla del Baikal, que es donde llegaron las 7.000 cajas. Y estos tipos vivían en una ciudad que era muy pequeña, de la que ya había hablado Chekhov en alguno de sus relatos, una ciudad en la que, a pesar de estar al lado de un lago, no pescaban, pero sí bebían mucho vodka. Y estos 3 ingenieros, cada vez que pasa un tren con viajeros occidentales, se paraban y les contaban su vida. Tiene gracia leerlo porque son testimonios distintos, pero muy coincidentes, claro. Vale, pues nada, fenomenal. Cortamos la cinta, ¿no? Cortamos la cinta, año 1903. Ya podemos llegar a Vladivostok por el tramo 1903. Podemos cortar la cinta de hacer el trayecto completo hasta Vladivostok por el ferrocarril del este de China, porque si miráis el mapa hay como un pico en la frontera chino-rusa que, para evitarlo, porque son muchísimos kilómetros, son complicados constructivamente, tienen un último tramo, hablamos del año 1903, que transcurre a través de territorio chino, ¿no? Realmente hasta 1916 no se va a poder hacer el trayecto completo exclusivamente por suelo ruso. O sea que fenomenal, ya estamos contentos, nos despedimos y no hay ningún problema más. Pero es que el problema es que en 1903, según se acaba la obra, eso que dicen las abuelas de lo barato sale caro, ¿no? Entonces hemos construido una vía única, una vía que hemos dicho sin balasto, las traviesas no se ve de la una a la siguiente. Entonces, sin apartaderos en muchos casos. Exactamente. Entonces, en el año 1903, a los 3 días de cortar la cinta, los rusos se dan cuenta de que lo barato sale caro, ¿no?
Sí, de hecho, la historia del Transiberiano es curiosa porque aunque oficialmente el tren se acabó en 1916 por suelo ruso, no han dejado de construir hasta muy recientemente. Y pasa con todos los transiberianos. El BAM también se acabó en 1991 y llevaba 100 años construyéndose y dejándose de construir porque efectivamente faltaba doblar las vías y en una etapa posterior faltaba electrificar todo aquello. La finalización del tramo del BAM, del Baikal tuvo muchísima importancia, pero llegó tarde para todo lo que Rusia quería, que era tener su presencia en la frontera con China garantizada y el suministro militar más rápido. Y el salir de Manchuria, el tramo que atravesaba Manchuria causó una guerra, está en el origen de la guerra ruso-japonesa. Salir de Manchuria fue también un imperativo que yo entiendo que era por razones ingenieriles, que diríais por aquí. Había que construir un puente gigantesco, el puente del río Amur. Entonces, nunca se ha acabado de construir el Transiberiano. Yo creo que deben seguir todavía ahora. Pero siempre ha sido necesario remodelarlo, cambiarlo. De hecho, cuando se duplicó la vía, por ejemplo, el trayecto Moscú-Vladivostok es 10 kilómetros más corto que el Vladivostok-Moscú, sí, porque hay una curva por ahí que se les había perdido en la primera. Pero siempre han seguido trabajando en él porque fue un tren que se hizo mal, a pesar de que funcionaba, sí. Y lo que se ha hecho también ha sido recortar. En la época soviética, sobre todo, había una auténtica obsesión, porque se perdió tiempo por los problemas que tenía la red férrea a raíz de la Revolución, la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda. Entonces se había perdido mucho tiempo y la obsesión del régimen era hay que acortar este viaje. Se llegó a hacer en 13 días, me parece que era. Nosotros podíamos haberlo hecho, si lo hubiéramos hecho el tirón, en 7. Y ahí siempre se ha estado trabajando, no se ha dejado de trabajar. Hasta día de hoy se seguirá trabajando, ¿no? Luego hablaremos del futuro de Y básicamente por lo que dijimos, porque transiberianos son todos muchos. Los que atraviesan Siberia. Sí, ahí se siguen construyendo líneas. Un corredor completo. El Transiberiano tiene mucho que ver, es un culpable capital quizá de la guerra ruso-japonesa de 1905. Todo en Rusia tiene que ver con el ferrocarril, la retirada después de la revolución, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, el oeste de Rusia. Pero llegamos a la época soviética, primero la época soviética, después con la llegada de Stalin. ¿Qué ocurre qué es remarcable para vosotras de la historia soviética en el Transiberiano? Hombre, fundamentalmente el respiro que le dio a Stalin en la Segunda Guerra Mundial al trasladar ciudades y industria de la zona europea más allá de los Urales, que fue una de las cosas que se consideró golpe de genio, ¿no? y que le dio una posibilidad ahí de seguir, porque salvó a lo que desplazó, permitió que eso se siguiera desarrollando y eso permitió, en cierto modo, ganar. Entonces, quizá es lo más remarcable. Luego, a nivel de vida, es la posibilidad continua de desplazamientos entre la gente, pero sobre todo el crecimiento de muchísimas ciudades en Siberia, como la ciudad Novosibirsk, que es una ciudad que se nació para la construcción del Transiberiano, es hoy la tercera ciudad más importante de Rusia. Con lo cual hubo un gran desarrollo en la época soviética de toda la zona siberiana, de todo ese corredor del Transiberiano, que es en realidad la zona sur, la zona habitable, porque es la zona más amable de temperaturas y de posibilidades de desarrollo de vida. Hay incluso la perestroika, en cierto modo, nace ahí en Novosibirsk de un informe que se hizo sobre el desastre, el por qué la industria, el por qué la economía rural no funcionaba. Y de ahí, de Siberia, de los experimentos de Siberia, surgen el desarrollo de políticas de apertura y de reforma como la perestroika. O sea que realmente el Transiberiano tuvo mucha importancia tanto en la época de la guerra para dar esa burbuja y al mismo tiempo poder ganar, como después para el desarrollo científico, sobre todo, que
se desarrolló muchísimo en esas ciudades nuevas de Siberia. Podía haber sido La ciudad de los más importante de investigadores está cerca también de Novosibirsk, que es una ciudad que es algo que se hacía mucho allí, lo de juntar a la gente. Por ejemplo, yo vivía en una residencia solo de médicos, los ingenieros vivían en una residencia de ingenieros, la gente de una universidad, la gente en su gueto. Pues había el gueto de las mentes más brillantes, digamos, y estaba ahí. Podía haber sido de otra manera. Podía. Cuando Stalin firmó, la Rusia soviética firmó el pacto Molotov-Ribbentrop, al principio lo que se temió fue que los alemanes usaran el transiberiano para ocupar, para atravesar Rusia y llegar al otro lado. Cuando cambiaron de bando, las tornas también se dieron, ¿no? Entonces podía haber sido de otra manera diferente, pero al final la URSS se alineó con los aliados y gracias a eso, efectivamente, como contaba Sara, las industrias, ciudades enteras se fueron. En la literatura hay un ejemplo anterior. Yuri Shivago huye de Moscú, de San Petersburgo, y se va en tren en transiberiano y atraviesa los Urales. Es un camino que siempre han cogido, por un lado, quienes subían de la represión, por otro lado, quienes eran empujados por la represión, pero es un camino continuo en la historia de Rusia. No se entiende nada de lo que ha ocurrido en ese país sin analizar el tráfico en las vías transiberianas. Y en la época soviética fue fantástico como instrumento de propaganda, porque los vagones de tren fueron hospitales, fueron teatros, fueron salas de cine, fueron teatros, fueron bibliotecas, fueron vehículos para llevar grandes cantidades en número de estudiantes a Moscú a celebraciones de juventudes y intercambios dentro del país, y siempre transcurre todo a lo largo del transiberiano, de la vía transiberiana. En la época soviética son los utilizados también como los corredores de propaganda, es decir, a través de los ejes ferroviarios puedes ir inyectando la propaganda del régimen a través de un territorio que es extensísimo. O sea, hablábamos de la ordenación del territorio antes, la ordenación del territorio en la Rusia zarista, que no es quizá la que conocemos hoy en día, de bienestar y desarrollo social. En la época soviética es igual, es decir, también es otro instrumento, bien, propaganda, transporte de tropas, bueno, uso obligado en la guerra porque cualquier nación evidentemente usará sus infraestructuras ferroviarias para la guerra, para la defensa. Pero hay comentaba antes lo de que hay el ramal del Baikal-Amur que tiene una historia, y ya llegamos al Gulag, ¿no?, que no es muy agradable. Si nos podéis contar un poco. Del BAM. Sí, del BAM. El transiberiano que conocemos llega a Irkutsk, que está a unos 60 kilómetros del lago, y pasa por el sur del lago. Pero hay una línea al norte, que no es la línea más al norte que se puso en marcha, la del Baikal-Amur magistral, que al principio no se llamaba así. Es una vieja reivindicación de la gente que vivía al norte del Baikal porque estaban perfectamente aislados del mundo y querían un tren. Se intentó en el siglo XIX en varias ocasiones, hubo varios empujones, pero el que le dio el empujón definitivo fue Stalin. Y efectivamente, como todos sus proyectos, era un proyecto que se basaba en la existencia de mano de obra abundante y barata, gratuita de hecho. Curiosamente, cuando trabajábamos en la documentación de este libro, encontramos algunos testimonios y todavía ahora se sigue discutiendo si Stalin, el régimen soviético, encarcelaba a la gente y luego, como no sabían muy bien qué hacer con ella, los ponían a trabajar, o si era al revés, si necesitaban mano de obra y por lo tanto los encarcelaban. El caso es que esta línea... Perdón. No, y que las detenciones eran totalmente arbitrarias. Eran como aquello que nos dicen a veces de, bueno, es que necesitan un número de multas al día, entonces por eso están más... De detenciones diarias, ¿no? Ojo, pues lo mismo, era un número determinado al día, no importa de qué edades, no importa de qué estamentos, no importa de qué ciudades, no importa... Y la arbitrariedad es lo que más miedo te puede meter en el cuerpo, ¿no?, lo que más puede controlar. Y ese era el sistema de detención que salía en estos documentos, el de la arbitrariedad total y absoluta, con número fijo por día. El caso es que Stalin efectivamente puso en marcha esa línea por el norte del Baikal.
el segundo transiberiano lo llaman, había razones geoestratégicas, se pensaba que Vladivostok era un puerto muy accesible y se quería una salida por el lejano oriente ruso bastante más al norte al que los americanos, ingleses y franceses no pudieran llegar. Pero con Stalin el proyecto tampoco culminó. Brezhnev lo retomó. Brezhnev, que es un hombre que ha pasado, no nos acordamos nunca de él, pero estuvo casi 20 años al frente del Partido Comunista Soviético y de la Unión Soviética. Era un líder que, sobre todo en su época final, enfermo y debilitado, ya tenía poco predicamento, pero fue el que consiguió, su régimen, lo que Sara mencionaba antes, que es que las juventudes comunistas adoptaran el proyecto como un proyecto propio. Sara ha dicho con una cierta inocencia, cuando nosotros pensamos en jóvenes comunistas que se van puño en alto a despejar la taiga para hacer una vía férrea, tendemos a creer que les obligaban a hacerlo, y no vamos a negar que había una presión, pero el entusiasmo existía. Se creían que de verdad estaban construyendo un mundo nuevo y un país diferente. Y ese entusiasmo es el origen del odio a Gorbachov. El cómo puede ser que nosotros estábamos aquí sacrificándonos y el sacrificio es necesario si lo que estamos construyendo es algo nuevo y algo grande, y mientras tanto, aquello que decían aquí cuando la crisis, los del norte, que los del sur estábamos de fiesta, pues un poco esa idea, ¿no? El caso es que con Stalin se puso Pero en la marcha. gente lo creía de verdad en masa. Sí. Además de la construcción, se puso en marcha un gigantesco sistema de campos de concentración. Se hizo tan grande que en algún momento hubo que pararlo, y los que estaban al frente del BAM-Lag, que era como se llamaba, los Lager del BAM, acabaron ellos mismos como prisioneros trabajando en su tren. Vino Brezhnev, tampoco acabó del todo, el tren se acabó en 1991. Y no es el que está más al norte. No. Hay un tren que ya funciona también, el Salegar-Igarka, que forma parte de eso de aquellos grandes proyectos que Stalin puso en marcha para llevarle la contraria a la naturaleza. Algún canal, el del Mar Blanco al Mar Báltico, y ese tren que es un monumento al horror y que se abandonó y que se quedó congelado en el tiempo, la maquinaria, las vías, los restos de los seres humanos, y que hace unos años se retomó y que funciona. Porque además, lo dices bien, o sea, Rusia, la planificación ferroviaria está relativamente, hoy en día, 2024, está relativamente bien cosida oeste-este, pero Rusia no está tan bien cosida norte-sur. No. O sea, hace falta realmente coser esas vías desde... Sí, ¿no? Coser de norte a sur no tienen ese tipo de infraestructura, y es una de las posibilidades de desarrollo. Entonces, llegamos a la actualidad, y aquí sí me gustaría primero explicar quizá cuál puede ser el futuro del ferrocarril, y luego sí me gustaría escucharos no hablar del ferrocarril, sino hablar del futuro de Rusia. El futuro del ferrocarril en Rusia, en Siberia, veremos. Rusia tiene una ventaja, que es el futuro o el presente está en Asia, y quizá no está sabiendo interpretarlo, ¿no? Porque proyectos ferroviarios que cosan Asia con Europa, los conocéis, los hay. Estamos hablando de la nueva ruta de la seda, estamos hablando del One Belt, un proyecto estratégico chino que es el One Belt, One Road. Pero luego, si veis todos los corredores estos que se están construyendo ya, que ya están construidos, que se van a construir, yo, y en mi opinión personal, creo que los chinos no tienen en la cabeza ahora mismo Vladivostok. Realmente tienen más corredores que les puedan permitir coser toda Asia Central, y que en algún momento llegan a Rusia, pero ya están hablando a lo mejor de salir por Ekaterimburgo, Moscú, y ir hacia el norte de Europa. Pero no tienen un interés de Ekaterimburgo al este, no van a tener mucho interés en esos corredores, ¿no? Pero estamos viendo ahora la nueva ruta de la seda hasta que une China con Madrid, o sea que hay futuro. Lo que yo creo que a lo mejor es más cuestionable, no va a desaparecer el transiberiano, tendrá su papel porque está cosiendo también con intermodal con el puerto de Vladivostok, pero los chinos geopolíticamente lo que quieren ahora mismo evidentemente es controlar a Asia Central, donde pueden tener un problema de terrorismo islámico, y sin embargo Siberia es su frontera más segura, porque si luego para un chino dices que al otro de la frontera no tose nadie, es decir, realmente tienen problemas con Asia Central. Entonces ahora vamos a olvidarnos del ferrocarril. Sois expertas en Rusia. No te creas. No.
Yo no. En otra Rusia. En otra Rusia. ¿Cómo veis el futuro de Rusia? Porque también podemos decirlo, tú has estudiado en Kharkov, conoces Ucrania, tienes amigos en Ucrania, o sea, conocéis de primera mano el sufrimiento de toda la población, tanto no solamente ucraniana, que la población rusa también está sufriendo, ¿no? ¿Cómo veis el futuro de Rusia? Yo lo veo como el de todos, complicado. Creo que hay un objetivo un poco de recomponer el imperio, que es la fuerza del orgullo de patrio, y que la invasión sobre Ucrania es, la prueba máxima de la locura, porque yo mantengo contacto, sí, con gente de Kharkov, y aquellos días previos al primer bombardeo del 24 de febrero, hablábamos continuamente y me decían, no, todas estas maniobras, todo esto tal, es teatro para Occidente, aquí no va a pasar nada. El día 23 yo estaba viendo las noticias de la 1, me parece, y llamé y dije, en Kiev están poniendo autocares para que los rusos que quieran salgan para Moscú. No es broma, o sea, algo está pasando. No, sigue siendo, bueno, es que estos, ya sabes, estiran hasta el final, pero es puro teatro. Cuando por la mañana oímos que habían bombardeado cerca de Kharkov, o en Kharkov, dijeron en la radio, llamé y me dije, eso es aquí sobre, un cuartel ahí cerca del aeropuerto, pero eso nada, aquí no está pasando nada, no va a pasar nada. Y por la noche me mandaron un vídeo grabado desde la ventana de casa, a oscuras, que se veían destellos al fondo, y una de las personas decía, son los nuestros. ¿Cómo te puedes? Como si te pega un padre, no sé, si hubieran sido los americanos los que llegaron y bombardearon, pues es una guerra. Pero esto era algo inconcebible. Entonces, como es inconcebible y es como el presente es difícil de entender, creo que el futuro es imposible de predecir. Y lo peor es que el conflicto parece que no tiene más posibilidades que enquistarse o expandirse. Y cualquiera de las dos cosas es mala. Por eso yo soy incapaz de ver ningún tipo pensar ningún tipo de futuro más allá que el futuro del conflicto. Porque sé además que nosotras íbamos a hacer el viaje y no lo hicimos, pero que si lo hubiéramos hecho en suelo ruso no hubiéramos percibido la guerra, porque la vida allí, aunque la gente con la que nos relacionamos le duele esto, porque si los de Ucrania no entienden que los invadan, los rusos de bien no entienden que estén invadiendo a Ucrania, la realidad es que en el país no se nota, el abastecimiento es normal, no importan los bloqueos ni no bloqueos, y la vida para el que no le están llevando a sus hijos o demás a la fuerza al frente está siendo normal. Has mencionado varias veces el tamaño de Rusia. Es importante subrayar, y aquí seguro que lo sabéis todos, que de ese inmenso país aproximadamente solo un 20% es territorio europeo. El resto es Asia. Pero cuando hablamos de población, es al revés. Exacto, las proporciones se invierten. Entonces, el 70 y tantos % de la población rusa está en un 20% del suelo. Hay una tremenda franja en medio que, aunque es riquísima en materiales y en algún caso como Norilsk, que son ciudades que proveen una buena parte del Producto Interior Bruto ruso, pero siguen siendo sitios donde nadie quiere ir a vivir y nadie tiene interés en desarrollar una carrera en general. Estamos generalizando, siempre es peligroso, pero esto es así. Lo peculiar de Rusia es que tiene frontera 4.000 y pico kilómetros con China, que por cierto China hace no mucho sacó las uñas y reclamó como propios territorios que los rusos dicen que son suyos. Tienen frontera con Corea, no hay que olvidar que Vladivostok en realidad está en ese apéndice, y tiene frontera marítima con Japón. Es decir, el lejano oriente ruso es el sitio donde se cuece el futuro del mundo. Hay quien, medio en serio, medio en broma, ha sugerido que Vladivostok debería ser la capital de Rusia. Del mismo modo que Pedro I se llevó la capital de Moscú a San Petersburgo porque ahí tenía contacto con Europa y luego se devolvió a Moscú, que es la capital asiática de alguna manera, esta gente piensa que Vladivostok debería ser. Dicho todo esto, Rusia es un país
la Rusia actual, que no es la Rusia que nosotros conocimos. La nuestra era una Rusia en descomposición. Boris Yeltsin era un presidente borracho e incapaz y el país estaba cayéndose a pedazos. La Rusia de ahora no es esa. Es evidente que hay una voluntad imperial, es evidente que hay una voluntad de recuperar parte de lo que... Una especie de pequeña, Gran Rusia o pequeña Unión Soviética. Hay territorios que no les interesan en lo más mínimo, los territorios asiáticos, pero Ucrania sí, Bielorrusia de facto es una provincia rusa y probablemente la zona del Cáucaso donde tienen muchísimos intereses. ¿Cuál es el problema de Rusia? Que depende de China, que es un país, Rusia, que se cree y que es en muchos aspectos gran potencia, pero que tiene al lado a un rival imbatible. Depende de China para muchas cosas. Si China ahora mismo levantara el dedo y dijera esta guerra hasta aquí, esta guerra se acabaría hoy mismo. Entonces viven en una curiosa contradicción, que es la de creerse superhéroes, cuando en realidad la kriptonita la tienen justo al lado. Dicho todo esto, es una dictadura, no hay más que verlo. Es un país donde la gente no se puede expresar libremente. Nosotros hablamos con amigos que ni siquiera se atreven a mandarte cosas por WhatsApp. Ni nosotras, no sé. Nosotras Yo no me atrevo a ellos, comprometer tampoco. Y es un país además que tiene tentáculos en todas partes. Del mismo modo que digo que tiene buenas razones para sentirse incómodo con la situación que vive y con cómo Occidente le ha tratado. Pero entender las reivindicaciones, algunas de ellas rusas, en ningún caso equivale a justificar la actuación de Rusia en tantos frentes y particularmente en el frente ucraniano. Una buena reflexión. Yo tengo una última pregunta de literatura para vosotras, antes de abrir si alguno tenéis preguntas. Para mí uno de los autores que mejor escribe sobre el oficio de escritor es Stephen King. Y Stephen King dice una cosa, dice, mira, un buen libro es aquel del que tú sales mejor, de que tu autor sales mejor. Yo sé la respuesta, pero tengo que hacer la pregunta. ¿Habéis salido mejor de este libro? Yo diría, así te dejo pensar, yo diría, que tienes que decir que sí, pero bueno, yo diría... Y así toda la vida, de verdad. Que nos hemos dado cuenta ahora de lo que fue aquel viaje que nosotras hicimos con mucha alegría y poca conciencia. Y que nos ha permitido aprender. Mucho de lo que está en este libro no lo sabíamos antes de empezar a escribirlo. Entonces, no sé si mejor, pero creo que más sabias, sí. En cierto modo sí, en cierto modo no. Yo sí era muy consciente en el viaje porque tenía un objetivo muy claro, que es un objetivo que, como las vías del tren, va en paralelo con el objetivo del libro. Mi objetivo en aquel momento era dar tiempo a Eva, darnos tiempo a las dos. Yo creo que lo tenía más claro lo que quería, para ver si aquella relación que empezaba y que ni siquiera en aquellos tiempos podíamos hablar con claridad entre nosotras mismas, entre la gente que la vivíamos, si aquello podía tener un futuro. Y si aquello tenía un futuro, yo sabía que volver a España me suponía cambiar de profesión, porque siendo médico lo iba a tener bastante crudo si me decidía a vivir con una mujer. Entonces sabía que una carrera que llevaba realmente brillante la iba a tener que dejar. Cuando ahora decidimos el libro, la intención no era contar la historia del Transiberiano, la intención era reivindicar esto, reivindicar que hubo un tiempo no tan lejano en el que las cosas eran muy difíciles para según qué gente, normal, que eso puede volver enseguida con mucha facilidad, que tampoco está todo ganado, pero bueno, legalmente hay una protección que sí da un poco de respiro. Y me pareció que ya que aquel sueño que tenía de joven de hacer algo en la oftalmología, no sé, cuando lo abandoné estaba a punto de entrar en un proyecto de trasplante de retina, de investigación de trasplante de retina, y pensaba que iba a poder aportar algo, que ya que cambié totalmente, no conseguí aquello, porque por razones que... Esas razones a lo mejor era el momento de dar la cara y de decir que, bueno, que la gente tiene una vida, que tiene derecho a vivirla y que los condicionantes sociales no te tienen que conducir por un camino o por otro, que tienen que ser otras cosas.
y que en este momento en el que todo parece sencillo, todo parece ganado, todo parece logrado, no es real, no es real, y que hay que estar alertas, que la gente que se sienta marginada tiene que saber que su sitio no es la marginalidad, que mi relación no es peor que la de ningún otro, que es lo que pensé cuando decidí que si había que dar que el cambio se daba, porque no tenía por qué ningunearme a mí, no tenía por qué ningunear mi relación, no tenía por qué esconderme, pero sí no quería violentar a nadie, entonces tenía que salirme del sistema, que no hay por qué, que el sistema es de todos y que lo construimos todos juntos. Y que tenemos que estar todos alertas para esto, para que no haya fugas innecesarias, que todo el mundo se pueda desarrollar tranquilamente y en libertad, que no es precisamente lo que pasa en el país del que estamos hablando, pues que en el nuestro por lo menos sí la haya y eso se expanda. El libro parece, desde luego, un acertamos, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta de la audiencia? Con el chacacha del tren los hemos dejado. No, con este speech mío final, lo siento, pero es que realmente fue el origen del libro. Y luego yo quería enredar a Eva. Nosotras escribimos bastante, como media docena de libros, sí, por ahí, a 4 manos, de verdad. Y bueno, sí, se discute mucho, pero realmente se ayuda también en la convivencia a mejorarla. Y este decidimos que no, que cada una teníamos, Eva no tenía muy claro si era necesario reivindicar nada, yo lo tenía clarísimo y lo iba a hacer. Y como quería enredarla, pensamos que bueno, una buena forma era que documentarse, dar un contexto histórico y escribir también la historia del tren. Sí. Y luego teníamos la posibilidad de la facilidad de acceder a documentos. Se escribió mucho ya sobre el transiberiano, pero teníamos la facilidad de conocer el idioma y poder acceder a documentos que podíamos utilizar originales desde el ruso. Y bueno, eso nos permitió dar una perspectiva, yo creo, diferente a lo que sabemos que está publicado y poder estar hoy aquí, porque no nos hubierais invitado por esta historia loca personal nuestra del viaje, ¿no? O sí. O sí, pero bueno, habría que haberla visto. Dar ese contexto y realmente nos fascinó, según Eva me iba contando lo que iba encontrando al investigar y eso es, vamos, eso tiene no una historia, miles de historias, la construcción del transiberiano, que van a arropar la nuestra bastante, la van a dejar ahí vivir. Pues edición de lujo, que no es noticia para ser Reino de Cordelia, nos tiene habituados a este tipo de grandes ediciones. En el Transiberiano, una historia personal del tren que forjó un imperio, de Sara Gutiérrez y Eva Orue. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No, muchas gracias a vosotros. Y un último gracias también, José Miguel, porque creo que lo que estamos haciendo hoy tiene que repetirse y tiene que entenderse que tenemos que abrir la ingeniería a la sociedad, no somos compartimentos estancos, la literatura se tiene que hablar con la ciencia. Eva nos organizó una gran feria del libro en 2023 sobre esto y creo de verdad que es muy importante lo que hacemos de abrir y visualizar. Hay que visualizar también la ingeniería en la sociedad, que no somos unos autómatas que vamos por ahí tirando traviesas y rieles de ferrocarril. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.